Buenas tardes. Eh, Hoy vamos a dar inicio a nuestro debate sobre los pros y los contras del libre comercio y la globalización. Angélica María Espejo, Beatriz Elena Pereira, en representación de una organización activista, digamos que... Un movimiento antiglobalización. Ok, y yo en representación de la OMC. Vamos a manejar algunos aspectos claros sobre la agenda que vamos a trabajar y estaremos hablando claramente en nuestra agenda sobre una contextualización pequeña sobre la globalización, aspectos de esta y las ventajas y desventajas que manejaremos para la misma desde nuestras posiciones, y al final vamos a concluir con un artículo de la crisis económica mundial, ¿sí? Entonces, en este aspecto, pues contarles un poquito que claramente cuando nosotros nos referimos a la globalización, hablamos de la intensificación de los procesos que buscan la eliminación de las barreras basados en unos aspectos fundamentales que se evocan al movimiento de mercancía, al trabajo, al capital, a la tecnología y al manejo de la información, ¿sí? Entonces, en estos puntos que son claramente fundamentales, también tenemos unos aspectos de revisión. Sí, están pues 3 puntos fundamentales: el aspecto económico, que busca pues integrar los negocios y pues abrirnos a esas fronteras que hay entre los países. Está un tema económico, como ya lo había mencionado, un tema político que implica pues el derrumbamiento de esas barreras que cada gobierno coloca para el ingreso o salida de los bienes y servicios, y un tema ideológico, pues abriéndose a nuevas ideas, a la innovación, a la creatividad, y pues eso generando nuevos negocios. ¿Sí? Y cuando hablamos claramente de una verdadera globalización, nosotros nos referimos a 3 puntos fundamentales. Hablamos de la creación de un gobierno o una política global, ¿sí?, que beneficie a todos por igual. Hablamos de la abolición unilateral de esas barreras que están limitando y que están impidiendo, digamos, que estas políticas sean funcionales y que la economía fluya, y sobre todo de la reducción de los costos de transporte, de comunicación y en general. Listo. Entonces, hablamos también claramente de quiénes son los actores principales de la globalización, y tenemos mucha claridad entre 2 muy fundamentales que hemos escuchado y que se formaron al mismo tiempo. Hablamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que tienen fines muy similares, a diferencia de que el Banco Mundial pues claramente trabaja por el fomento del desarrollo económico, pero con un punto muy clave que es la reducción de la pobreza, ¿sí? Y tenemos también a la OMC, que es el regulador, digamos, es el conducto del comercio a nivel mundial, sobre la institución recta y de la igualdad de los procesos, para que, pues, digamos que no se estén manejando algunos aspectos o en ocasiones excesivamente protegidos para esos países que ya están en desarrollo, ¿sí? Ok, adicional a eso, pues a estos 3 promotores, podemos decir, de la globalización, existen movimientos antiglobalización que no están enfocados pues, en un ente rector, como están estos 3 que hemos enunciado, sino que son como asociaciones de varias personas, ONGs, entidades, que no están de acuerdo con muchas de las políticas financieras, sobre todo de este movimiento global, y que digamos que están en contra del capitalismo y del modelo socioeconómico que se tiene en la actualidad. Okay. Más adelante pues daremos una contextualización que su nombre no es propiamente antiglobalización, sino alterglobalización, pero pues eso lo enunciaremos más adelante. Ok, listo. Y pues nada más en términos de historia, sabemos que la globalización no es un tema nuevo y que desde finales de 1970, después de la Guerra Fría, se vienen hablando de términos de globalización, y de hecho fue precisamente la época en la que se fundó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Listo? Sí, fue un poco antes, sobre 1944, pero su fuerte sí fue sobre 1970. Y de pronto, ahí para completar, el Banco Mundial inició siendo un solo ente, y con todos los cambios que ha venido teniendo la globalización, ya en este momento son 5 entes que tienen claramente definidas sus posiciones, pero que tienen el fin que indicas, que es la disminución de la pobreza. Ok, perfecto, listo. Y ya llegamos a un punto fundamental. Nosotros hemos resumido para ustedes, digamos que unos aspectos que determinamos son las principales ventajas,
de la globalización y otros aspectos que veremos más adelante sobre lo que realmente se consideran como la posición de los movimientos antiglobalización, que son las desventajas de la globalización. Ahí también podrán identificar, y aquí aclaro lo que dije en un inicio de que éramos no antiglobalización sino alterglobalización, porque podría decirse que estamos de acuerdo con la globalización, pero creemos necesario ciertos ajustes para lograr, digamos, el bien que se espera, que es una política equilibrada, una globalización que de verdad tenga en cuenta a todos los países. Entonces, esa, digamos, era la claridad para no irnos totalmente en contra de la globalización, sino solicitando como ajustes o ciertos cambios. Listo. Y aquí están pues claramente esos aspectos principales de los que ha hecho mención Angélica y sobre los que nosotros trabajaremos el marco de nuestra discusión, de nuestro debate pues, y pues ella tiene unos puntos fundamentales sobre las desventajas. Yo trabajaré claramente sobre lo que es el motor de la OMC, que es claramente nosotros trabajar sobre liberalizar el comercio, obviamente mundial, y que este sea igualitario, que nosotros podamos hablar de que hay políticas iguales para ambos y que se pueden manejar de maneras equitativas. Entonces en este aspecto nosotros sí vamos a revisar, y yo te iniciaría contando algunas cosas, Angélica, sobre lo que yo considero uno de los aspectos más relevantes para la globalización, y te hablaría de los beneficios que ha traído la globalización en términos de comunicación. ¿Qué pasa con el GPS? ¿Qué pasa con la internet, el satélite, la televisión? Los celulares claramente son aspectos que nos ha permitido en países como Colombia, pues en el que estamos, y claramente ver que la globalización ha sido un facilitador, ha sido un puente para que nosotros podamos tener información o tecnología que ha sido desarrollada por otros países y que en agilidad nosotros hoy la usamos para la educación, para el trabajo, claramente para nuestras condiciones especiales. No sé cuál es tu posición frente a eso. Consideraría que el tema de comunicación, estamos totalmente de acuerdo, es un tema que ha abierto las fronteras, que nos ha hecho un poco iguales en temas de comunicación. Ya podemos estar enterados de lo que pasa al otro lado del mundo casi a segundos de cuando ocurre. Sin embargo, al estar de acuerdo con el tema de comunicación, sí quisiera preguntarte qué piensas de la competitividad. Con el tema de globalización se ha abierto espacios a que entren empresas a países, por ejemplo, como Colombia, pero al ingresar esas empresas, la economía de ciertos negocios se ha ido a pique. Caso, por ejemplo, la manufactura, caso el tema del calzado. No podemos negar que el abrir el espacio al tema de medicamentos y de estas empresas nos ha traído muchos beneficios, porque ha traído posiblemente medicinas que hubieran, si no existiera la globalización, se hubieran demorado mucho tiempo en llegar a nuestro país. Entonces, digamos, se ha abierto espacios a empresas y a negocios que no veíamos cercanos, pero a otros que eran parte fundamental de lo que se manejaba la economía de nuestro país se han visto bastante impactados. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo pienso claramente que la inflación no sigue siendo buena en Colombia, incluso con la presencia de estos negocios, uno. Y dos, pienso que la competitividad, la globalización va a poner en marco alto la competitividad de las empresas, ¿sí? Esto, en términos de competitividad, yo te diría que las empresas se van a privatizar, y eso va a permitir que los gobiernos se especialicen en lo que realmente se tienen que especializar, que son realmente el relacionamiento, la gestión de exportaciones, de lo que para ellos es realmente importante, ¿sí? Por ejemplo, manufactura, que es uno de los focos y lo que ha permitido que el país en estos últimos años, con la crisis del petróleo, haya tenido una condición favorable. El calzado también, yo creería que la privatización va a ser muy, muy clave, la competitividad que van a traer estas empresas, porque mira, la materia prima, o mejor dicho te lo diría, el costo del producto, la facilidad que van a tener las personas para adquirir productos, incluso la gente más pobre va a poder adquirir productos que llegan
importados con un mejor precio, con muy buena calidad y que van a entrar a competir con productos locales. Pero pues es un marco sobre el que nosotros trabajamos claramente, sobre la igualdad de los acuerdos y de cómo se deben manejar. Podríamos hablar de una política de precio y revisarlo, pero es necesario que se defina un acuerdo para que se haga con claridad. Y lo que te digo es que en términos de producción, yo te diría que la circulación de los bienes y servicios con globalización va a aumentar. En ese momento no lo está. Y el que finalmente se tiene que favorecer es el consumidor final. ¿Sí? Sí, teniendo en cuenta eso que dices del consumidor final, hay un tema que pues aprovechando que tú eres el ente regulador, es bueno que entren a revisar. Ok, cuando ingresen un nuevo producto de un país con el que tenemos algún tratado de libre comercio, la idea es, lo que tú dices, beneficiar al consumidor y darle pues esos productos que de pronto en algún momento no pensó tener, y ojalá con la mejor calidad. Pero casos como productos chinos o hay sobre clientes todo para los chinos, todo, Angélica, hay sí, clientes para todo. pero esos productos chinos están afectando los negocios que tenemos en Colombia, que no le están dando espacio a, por ejemplo, el Ricaurte, que era un buen sitio de venta con precios bastante económicos. En Bogotá. Ha llegado a que los productos chinos acaben todo su negocio. Digamos que ahí se abre una posibilidad para que ellos vean innoven, que sean creativos y busquen nuevos perfiles de negocio o nuevas líneas de negocio, pero sí toca tener mucho cuidado, no sé, con las políticas o con las definiciones que se dan a esos nuevos mercados que ingresan, caso sobre todo el chino, que por su baja costo de mano de obra, pues llegan con unos precios bastante favorables, así vengan desde el otro lado del mundo. Entonces sí es importante que revisen ese tema porque es un tema que afecta bastante a los negocios nacionales y que podría pues empezar a generar como rencillas o no recibir también esos nuevos. Exacto, pero entonces es momento de que Colombia empiece a exportar también, ¿sí? Porque habrán otros mercados en que están ávidos, digamos, de tener productos de un precio no tan bajo como los productos chinos que tú mencionas, que se producen a gran escala con un menor precio, ¿sí? Entonces hay que empezar a trabajar en eso. Nosotros tendríamos que empezar como país, tendríamos que empezar a trabajar en eso, porque definitivamente en términos de la competitividad y en términos comerciales, la expansión comercial es un hecho, la expansión que se va a dar, el crecimiento y el desarrollo de las empresas es un hecho, la ampliación de los portafolios, de las ganancias, de los servicios es un hecho. Y sobre todo te cuento, mira, este tipo de empresas que llegan de otros países, multinacionales, generan empleo. Y no nos vayamos lejos con la industria farmacéutica, que es una de las industrias que más contribuye al país y que genera empleos de óptima calidad, con muy buenos salarios a los empleados, porque son salarios mucho mejores que los de compañías locales. ¿Listo? Sí, ahí tendría dos puntos. Uno, sí, el tema de lo que te indicaba al inicio, que la industria farmacéutica es, digamos, de las que hemos logrado un ingreso de medicamentos que posiblemente en otras épocas jamás hubiéramos pensado. El tema de los salarios hay que revisarlo, porque pues puede que en la industria farmacéutica se mantengan los buenos estándares y los altos estándares que vienen de sus países de casa matriz, pero con algunas otras líneas de negocio se están viendo que están aprovechando que pues nosotros somos una economía más baja, tenemos salarios más bajos y eso está acrecentando mantener esos niveles de salarios y no por el contrario subirlos. Adicional a eso, el tema farmacéutico también tuvo su revés con la pandemia del SIDA, cuando aprovecharon a subir los precios. Entonces digamos que como hablaba, no somos para regular eso. Un movimiento anti-globalización, tratamos de que sea lo más humano posible. Entonces sí es bueno que anotes eso ahí como en el checklist de cosas a revisar para tratar de equilibrar ese tema y evitar que pues algunos monopolios o algunas multinacionales aprovechen esos puntos para obtener más recursos. Angélica, también ten en cuenta que los tratados, así para el comercio y para la globalización,
invitan a tener una muy buena relación entre países, porque hay un tema financiero, porque hay un acuerdo de dinero de por medio y nosotros debemos pensar claramente en que esto facilita la paz, ¿sí? Motiva a la paz, porque nosotros como países que estamos intercambiando comercio, que nos estamos favoreciendo financieramente, pues lo último que queremos es estar en guerra. Entonces, uno de los puntos fundamentales que tiene la globalización es también eso, que favorece las relaciones entre los países, y no hablamos de países locales, sino de todas las guerras que hemos visto a nivel mundial y de las guerras incluso que se viven en Colombia. Entonces es propender por la paz, y eso es condición humana favorable, ¿sí? Porque nosotros sí lo revisamos, pero cuando tú hablas de algunos países que se ven mucho más afectados, es porque ellos tienen unas condiciones políticas especiales o unas condiciones, digamos que, no sé, individuales, que claramente a ellos no les genera una posición favorable ante esto. Porque si hablamos de África, nosotros decimos, cuando revisamos a África, nosotros decimos, ¿la globalización afectaría a África? ¿Pero por qué? Porque la verdad, no hay demasiado movimiento de capital, y es claramente porque nadie quiere invertir allá, ¿sí? O si hablamos definitivamente de África, podríamos decir que pues ellos tienen como estos términos de la enfermedad holandesa, que solamente se dedican a la agricultura, y en estos términos de holandesa, cuando ellos solamente se dedicaban a exportar gas, si no estoy mal, entonces basaron su economía únicamente en eso. Y tú sabes que uno de los aspectos claves de la economía es la diversificación también. Entonces no te podría decir que por globalización África está mal, porque tampoco tienen demasiada tecnología, que es uno de los puntos claves de la globalización. No sé, yo quisiera dejarte esa duda. Sí, así como me dejas tú la duda de por qué África no sé, no se mete en la globalización o no está tan es pobre, comprometida. El otro tema es si la globalización es beneficiosa para todos, porque los países como México, inclusive los asiáticos, abren sus espacios a las personas o a los inmigrantes de países como Europa o Estados Unidos, y porque por el contrario Estados Unidos y Europa son tan restrictivos con el inmigrante. Es un tema a dejar ahí en el tintero y revisar. Creo que serían dos temas que estarían muy conectados, el tema de África y el tema de los inmigrantes. No, estoy totalmente de acuerdo, pero concluimos que es buena o mala la globalización. Considero que es buena la globalización, pero que aún hay que hacer ajustes, sí. Tanto en las políticas internas de los países como en ciertos estamentos, organizaciones que manejan la globalización o los hilos de la globalización, para que no se dejen manejar de otros entes. Yo creo que es un punto clave sobre el que tenemos que trabajar, y ya lo han mencionado algunos autores, y en este caso, pues como lo habíamos mencionado en el hilo conductor de nuestra presentación, vamos a hablar de lo que aprendí de la crisis económica de Joseph Stiglitz, y hablamos claramente que él hace una veeduría sobre estos entes, critica fuertemente al Fondo Monetario Internacional y habla claramente de que hay una gran desigualdad, de que estas personas que conforman los equipos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional no están realizando una buena labor, no están bien capacitados, y que claramente ellos no se especializan ni se dan a la tarea de conocer las condiciones políticas de cada país. Sí, considero que es importante que antes de generar o de indicar cuál es la receta o la mejor forma de sacar adelante la economía de un país, que se conozca qué hay detrás, por qué ese país llegó a ese estado, y de acuerdo a esto generar esos cambios o esas buenas políticas para lograr los resultados. Y pues como lo hemos dicho, ya cerrando esta parte, es importante que el que esté dando esa información o esas pautas conozca y sea pues la persona más coherente para entregarlas. Creería que es fundamental no generar una receta que sirva para todos. Okay. Cada uno tiene su particularidad, y de acuerdo a eso pues se deben generar esas individualizar particularidades para tratar los temas económicos. Ok, Angélica, entonces estamos en línea con todo lo que hemos charlado, vemos la posición pues obviamente de Stiglitz y llegamos al final de nuestro debate. Sí, creo que es importante que conozcan las referencias y los libros que revisamos, sí, para pues poder comentar sobre este debate. Que son los que se mencionan así.
A ustedes muchísimas gracias, aquí pueden consultar las fuentes bibliográficas y que tengan una feliz tarde. Gracias.